Bueno, Mario, muchísimas gracias por la invitación, por tus palabras. Muchas gracias a Guillermo, un gusto, Peter. Eh, a ver, primero que nada, también quiero decir que lamento mucho la pérdida del doctor Chávez. Yo no tuve la suerte de conocerlo en persona, pero para mí ha sido un referente. Bueno, si bien en la pandemia surgió como una figura muy fuerte, yo lo conocía previamente, venía siguiendo todo su trabajo al respecto de sus críticas sobre las vacunas. Así que bueno, sí, para mí también fue una tristeza enterarme de la pérdida. Y bueno, con respecto a tus palabras, te agradezco mucho las consideraciones que vertés hacia mí. Yo no me considero una política, pienso que todos los actos que hacemos desde nuestro lugar son políticos, seamos conscientes o no. Y bueno, todos nosotros de alguna forma estamos aportando y contribuyendo a la política, ¿no? Para mí, hoy me toca estar acá, adentro del Parlamento. No es algo que me hubiese imaginado, como ya creo que lo hablamos, pero sí estoy a fin de dar la batalla y creo bueno, de a poco va surtiendo o dando algunos frutos. Así que, bueno, agradecida de la oportunidad de alguna forma. Gracias a vos. Guillermo. Bueno, muy buenos días allí en Australia, muy buenas noches para todos los que están en esta parte del planeta. También el agradecimiento a Nicole y bueno, las palabras que tengo de reflexión es que hay pocas personas que se atreven a ser honestas en este mundo. Porque hay que tener mucha valentía para sentarse ahí en un congreso y decir, quiero decir la verdad sobre algo. Realmente eso es para recibir palos de todas partes hoy por hoy. Así que hay que tener mucha voluntad, mucha energía, mucha fuerza, mucha convicción para decir, bueno, yo entro a este lugar y sostengo mi postura. Así que bueno, felicitaciones por hacer eso. Realmente sos un ejemplo en ese sentido, Nicole, y te lo agradecemos enormemente. Y ojalá que aquí en Argentina alguien se pueda copiar de eso porque nos está haciendo falta. Bien, el último honesto que recordamos acá, creo que pasó en la década del 60 o 70, no más. Bien, o sea, hace más de 50 años que no tenemos una persona con el nivel de honestidad que vos estás mostrando allí, con las batallas que estás dando. Así que bueno, ojalá que en Argentina se copien un poco. Muchas gracias. Ahora ustedes. Gracias a vos, Nicole. Peter, te cedo el micrófono ahora. Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Nicole. Buenas noches a la Bitácora y a todos los oyentes. Lamentablemente, bueno, está el tema del doctor Chávez que bueno, nos opaca un poco capaz el ánimo, porque en verdad él fue, para mí, para mí la única persona que era, para así decirlo más claro, correcto e idóneo para hablar sobre la vacunación infantil y sobre sus perjuicios. Y eso es algo que nadie puede hacerlo con los papilos que él tenía, porque ella tenía un respaldo de su profesión, años trabajando, años viendo. Era un testigo, básicamente, de lo que estaba pasando. Y se perdió un gran valor, un gran valor. Pero bueno, los que estamos y los que lo vimos y los que lo escuchamos somos los que tenemos que hoy en día revalorizar, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto a la función parlamentaria, es un arduo desafío, más que nada si estás dentro de esta trinchera, que básicamente es una trinchera, porque te bombardean por todos lados y no te dejan salir, y es enfrentarse al sistema que está dentro del sistema, justamente, y que es la parte oscura de todo este mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que tener gran valor. Y desde acá apoyamos toda muestra de coraje tipo quijotesca que pareciera que fuera contra algo que es, por así decirlo, una acción perdida, diría mucha gente, pero yo digo, es una acción ejemplificadora, porque el valor se demuestra sin que haya alguien que te esté sosteniendo. Vas vos y se te suma alguien más, y en el futuro van a ser más, pero hay que tener valor para dar el primer paso. Eso es importante.
Voy a hacer un comentario, que no se vaya la gente, porque a partir de las 9 voy a pasar una película. Creo que en 3 o 4 oportunidades el doctor Chávez estuvo en la bitácora. Pero recuerdo una particularmente que fue realmente para alquilar balcones, ¿no? Se dice en Argentina. Donde pude lograr que el doctor Chávez con el doctor Pizzi, ahora van a ver lo que pasó, es muy interesante, puedan contestar preguntas para ver, ¿no?, dónde estábamos parados. Esto fue en el año 23, en el 2023. Y es muy interesante porque van a ver la reacción que tuvo el doctor Pizzi cuando las primeras palabras que empezó a dar el doctor Chávez, realmente van a ver, yo les voy a ir comentando, dura 18 minutos, lo vamos a pasar. Yo la pasé en la radio, cuando estaba en la radio, antes que me suspendieran en el 2025, creo que fue. La pasé en la radio esa, en el 2023. Y como siempre digo, cuando la pasaba en la radio, cada vez que pasaba algo así, decía, bueno, este es mi último programa. Lo pude hacer estirar bastante, pero bueno, obviamente sabía que en cualquier momento las puertas se iban a abrir y iba a estar afuera. No importa, pero muy orgulloso de eso. Así que no se vayan después, porque a las 10 más o menos voy a pasar eso. Nicole, quería brevemente, a mí me gusta cuando invito a una persona que brevemente me digas cómo ingresaste en el tema de la política. Vos bien lo dijiste recién que no lo tenías pensado. Honestamente, yo no tenía nunca pensado trabajar en la radio. No tenía pensado. Fue también esas cosas, yo creo que todos hacemos cosas cuando no las pensamos. Cuando las pensamos a veces no nos sale, ¿no? Y cuando de repente nos va llevando la vida y te dice, no, vos tenés que estar acá, ¿viste? Tenés que estar acá, y vos decís, estoy acá. No sé cómo, pero estoy acá. ¿Cómo fue el tema de comenzar con la política? Para después quiero que hables, ¿no?, obviamente, de lo que está pasando en el Parlamento, y un tema muy interesante, lo que pasa, ¿no?, con las aguas de Uruguay, que obviamente lo que pasa en las aguas del Uruguay están pasando en las aguas de todo el mundo hoy en día. Bueno, como te imaginarás, mi familia siempre fue muy politizada, más que nada por mi padre, pero también la familia de mi padre también. Él fue un militante en su juventud y muy precoz en el ingreso o el interés por la política. Y bueno, ya estábamos en una etapa de descreimiento, como creo que estamos todos los que de alguna forma hemos visto la película desde otro lado, ¿no? Y ya venía hacía varios años anulando el voto, bueno, sin interés, ¿no? Buscando la vuelta más desde el trabajo en lo social, muy activa durante todo el periodo de pandemia. Pero bueno, mi padre sí decidió meterse en la política en el 2019. Primero formó parte de un partido que ya estaba formado, porque fue una decisión impulsiva, que tuvo que ver un poco, lo cuenta, con la muerte de su madre. Él es algo que siempre tuvo pendiente, porque bueno, es una persona que trabajó mucho desde las denuncias, por ser abogado, ¿verdad? Y siempre muy inmerso en la política, pero desde afuera, muy crítico. Y bueno, allí no llegó a una banca, pero no le fue tan mal, estuvo muy cerquita. Y luego él, para estas elecciones, formó su propio partido político, ¿verdad? De la forma que él quería, Identidad Soberana. Y bueno, me pidió que lo acompañara, necesitaba una persona de total confianza. El mundo de la política es muy complicado. Él entendía que yo era la persona indicada. Y claro, tampoco proyectábamos un crecimiento tan grande porque, digamos, no hay recursos. Él lo hizo todo, digamos, con préstamos y, bueno, peleándola. Y me puso como suplente en todos los departamentos. Entonces, bueno, empezó él a militar mucho. Yo pensando siempre que iba a acompañarlo desde, bueno, una suplencia, ¿no? Más que nada por ahí. Y creció mucho el partido y bueno, llegamos a los votos para tener 2 bancas en 2 departamentos diferentes. Por ende, entra él en una banca y tiene que optar por uno de los 2 departamentos, y opta por Canelones y yo entro por Montevideo. Básicamente sucedió eso. Entonces, bueno, me entregué al rol, ¿no? O sea, hasta último momento lo dudé. La verdad, para mí es un mundo que lo vivo de la misma manera que ustedes, con cierta oscuridad y cierta desconfianza. No sabía si estaba preparada mi familia para acompañarme en ese viaje.
pero entendí que de alguna forma mística, si se quiere, era una señal de que tenía que dar la pelea desde adentro junto a él. Y la verdad es que luego de que del el primer impulso, que fue bastante choqueante y bastante difícil para mí, me empecé a adaptar y empecé a entender que realmente sí tenía que estar ahí, que de alguna forma mi personalidad, mi forma de transmitir es bastante complementaria con la personalidad de mi padre. Trabajamos bien en conjunto y funcionó el equipo. Todo el equipo parlamentario que entró también se adaptó muy bien y la verdad es que estamos muy conformes con todos los que estamos ahí adentro trabajando y lo que estamos intentando hacer, porque, a ver, también hay una realidad, es que somos dos, en la Cámara de Diputados en Uruguay hay 99, por supuesto que es muy difícil incidir, muchas veces los votos son 97 contra 2, y nos conformamos con eso, porque en realidad, bueno, se están hablando de temas que antes no se hablaban. Mi padre es una persona muy persuasiva y dialoga mucho, aunque no parezca, quizás. Y sí, y en el ámbito personal, si bien luego los votos no lo reflejan, porque obviamente cada partido tiene sus intereses, mayoritariamente económicos, y luego los votos tienen que ser de una forma. Cuando uno habla mano a mano con los diputados, de repente se llega a entendimientos y quizás el mensaje llega desde algún lado. Y bueno, yo creo que se está hablando, como te decía, de temas que antes no llegaban ahí. Se veía solo un lado de la moneda, se escuchaba solo una campana, ¿no? Qué importante, qué lindo lo que decís. Mira, acá hubo un senador también, el senador Gerald Rennick, ¿no? Un senador que estaba en el Partido Liberal. Y también se abrió del partido, ¿ok? Abrió su propio partido. ¿Y por qué se abre otro propio partido? Y porque ven que adentro del partido realmente es imposible crecer, ¿no? Porque cuando tenés cosas que vas contra, ¿no es cierto?, lo que está diciendo la cabeza del partido y obviamente la cabeza de la cabeza, entonces esto no va a ningún lado. Así que me parece apropiado. Y eso ya de tener 2 de 97 ya es muchísimo, y estoy seguro que va a seguir creciendo, porque la gente ya está cansado de que no digan la verdad. Así que creo que ese es un mecanismo excelente y es algo que mucha gente tendrá que seguir, ¿no? Para ir metiendo más gente honesta dentro, ¿no?, del Parlamento, que es lo que hace falta. En fin. Bueno, contanos cómo es el tema, qué está pasando. Yo cuando vi lo que vos publicaste con respecto a esto del agua, lo que están con las ondas que están metiendo, explícanos bien cómo es el tema ese, porque eso está pasando en todos lados, obviamente, ¿no? Estamos en una globalización y lo que pasa ahí es un experimento no solamente con el tema de las vacunas, sino con todo lo que es el medio ambiente, el agua y todo lo que viene. Sí, es un tema que ha movilizado mucho a la sociedad, que ha sensibilizado mucho a la sociedad, porque, bueno, en el mar uruguayo están, hoy por hoy, ya de hecho están activos los barcos realizando lo que se llama prospección sísmica, es decir, son instancias de relevamiento de los suelos en busca de hidrocarburos. Eso se hace con pulsos acústicos que tienen hasta 300 decibeles, pueden tener 250, 300 decibeles. Para que tengas una idea, un parámetro, 80 decibeles ya molesta al oído humano, se entiende que 180 decibeles ya ingresa en el potencial letal para ciertos microorganismos. También eso sumado a que el agua, digamos, las ondas se propagan mucho más y puede llegar hasta 4.000 kilómetros esa onda con ese sonido tan abrumador, y que el mar es un sitio donde el sonido es muchísimo más importante que en nuestro medio, ¿no? Porque las especies que viven allí en su mayoría se comunican a través del sonido. Entonces podrás imaginarte que esto va a generar un montón de repercusión en lo que tiene que ver con los mamíferos, por supuesto, todo lo que es, espantarlos, desorientarlos, incluso si están cerca puede dañar los órganos internos, cefalópodos, peces, también puede generar mortalidad, pueden dejar de reproducirse. Por ejemplo, acá tienen en cuenta que
de trabajar en cierto periodo de meses por las ballenas y delfines, pero no tienen en cuenta que justo en ese periodo que están trabajando es cuando vienen a poner los huevos los tiburones y que las crías van a estar 1 año. Nosotros tenemos una ley aquí en Uruguay que declara la zona, la costa uruguaya, como un santuario de ballenas y delfines. Es la ley 19.128. Entonces, a la vez, este lugar tan rico que tenemos, producto de las corrientes frías de Argentina y más cálida de Brasil y todos los nutrientes del Río de la Plata, lo vamos a someter a una situación disruptiva al extremo. Simplemente, a ver, la excusa es buscar hidrocarburos. Nosotros sabemos que en realidad eso no es más que una excusa. Lo que ellos quieren es mostrar al país como un potencial productor o que potencialmente tiene hidrocarburos, mantener las acciones de estas empresas, y lo que hacen estas empresas realmente no les interesa de por sí encontrar hidrocarburos, sino que también lucran con las etapas porque venden los datos, recaban datos muy importantes con los que pueden negociar. Entonces, de alguna forma es una fachada el tema de encontrar petróleo o gas natural. Es básicamente para cotizar en bolsa, se podría decir, ¿no? Es un activo de por sí la prospección sísmica. A mí la verdad me preocupa muchísimo que todas las políticas de este gobierno sean extractivas, reprimarizadoras, cortoplacistas, que no tengan en cuenta la riqueza natural que tenemos. Y bueno, estamos tratando de levantar la voz ahí en el Parlamento. Hay muchos intereses, ya es muy difícil. De hecho, bueno, acá en Uruguay no tenemos ningún estudio, ya se ha hecho esto, no tenemos ningún estudio respecto a qué repercusiones se tuvieron en las previas prospecciones. Comenzaron a trabajar ahora en este mes, a principios de este mes, digamos, el plan de navegación, las compensaciones, todo se aprobó el mismo día que estaban los informes técnicos, o sea que mucha lectura y consideración a los informes técnicos no les dieron, se inició enseguida, y hoy ya, por ejemplo, nos despertamos con la noticia de que había una ballena muerta. La Cámara de Pesca dijo que era en una zona próxima donde estaba el barco y que no suelen aparecer ballenas muertas por esa zona. Luego alguien también publicó que había aparecido un delfín. O sea, ya estamos viendo las repercusiones directas, que me atrevo a afirmar que es por esta práctica, ¿no? Uh-huh. Guillermo y Peter, levanten la mano para hacer las preguntas, así no nos vamos haciendo las preguntas al mismo tiempo. Sí, seguro que las ballenas muertas es porque no se vacunaron. Eso seguramente va a pasar por ahí la cosa, ¿no? La excusa. Guillermo o Peter, yo tengo preguntas. Bueno, ¿quién quiere hacer antes que nada, sí, yo por ahí, porque acá, en Mar del Plata, tenemos experiencia previa de la introspección en el mar con respecto al petróleo. Es una empresa canadiense que seguramente debe hacer la misma empresa que está haciendo en Uruguay, porque no queda muy lejos, no se van a ir muy lejos esta gente. Sin duda que por activo, por pasiva, van a lograr cumplir sus objetivos de sacar petróleo y gas, ambas dos. Y la vida marina no les interesa, y la vida de las personas, bueno, mucho menos, ya lo sabemos eso. Lo que pasa es que es un lobby muy importante, el de los hidrocarburos, y más en el contexto actual, porque hay que pensar, sacar hidrocarburos en base a la corrupción le sale muy barato, mucho más barato que abrir el estrecho de Hormuz y que traer el petróleo y el gas desde allá.
hay que pensarlo. Acá en Argentina, por ejemplo, que Uruguay tiene una política similar porque somos latinoamericanos, estamos cortados casi por la misma hacha, digamos, somos astillas del mismo palo. Acá son todos intereses cipayos. La mayoría de la gente que toma las decisiones finales buscan intereses extranjeros más que intereses patrióticos de los lugares a donde tiene que defender, ya sea por jura de bandera o por jura constitucional. Pero bueno, vamos a la cuestión de vender el producto, que sería gas o combustible Made in Uruguay. Ese producto lo tienen que vender sí o sí. Entonces, ahí está la gran lucha y la gran cuestión en que cuánto más daño hace el sonar a una ballena y a un delfín si eso no pondría dinero en el bolsillo de los uruguayos, dirían. Pero pará, el turismo ecológico también es un lobby. Y la gente tipo Greenpeace y todas esas organizaciones que están atrás del lobby ecológico, no dicen nada cuando pasa esto. Ahí es donde actúan en conjunto. Y es una lucha complicada, más que nada porque está el agua también de por medio, ¿no es cierto? No solamente la cuestión marítima. No sé, Guille, si querés decir algo. Sí. Me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Bien, buenísimo. Sí, yo quería preguntar más desde un ángulo quizá geopolítico. Sé que les interesa esos temas tanto a Nicole como al padre, así que sé que conocen del tema. Y la pregunta que yo haría es, en la medida en que se van sumando lobbies en los países, bien, en este caso por la prospección del petróleo, en otros casos por industrias que puedan obtener otros recursos de un país o que puedan simplemente comerciar. La cuestión es que se van sumando los lobbies. Todos traen dinero para lograr favores para sus empresas. Entonces, la pregunta que me hago más allá del caso puntual es, esta sumatoria de lobbies, Nicole, ¿vos pensás que realmente logra sumar control sobre la soberanía de los países? En la medida en que se van sumando en los países, ¿qué tanto pierde la soberanía un país? ¿Qué tanto pierde la capacidad de decisión? ¿Cómo lo ves eso? Sí, bueno, voy primero con una reflexión al respecto de lo que dice Peter. Yo, sinceramente, no creo que encuentren ni petróleo ni gas natural con esta prospección. Hay pocas posibilidades, se habla de que hay pocas posibilidades. Sé que en Mar del Plata hicieron también prospección sísmica y que hicieron un pozo, pero finalmente ese pozo se declaró seco y bueno, murió el interés allí en continuar. Como decía, los datos son un activo en sí mismos y no olvidemos el camino al que vamos y es la tokenización de los recursos naturales. Entonces, acá sucedió algo muy, muy interesante y es que meses antes hubo un proyecto académico de la universidad que se llamó Uruguay Sub 200. Fue un barco que en teoría, simplemente por intereses académicos y de conocimientos, exploró la profundidad del océano. Hoy sabemos que eso, y lo decíamos, nos decían conspiranoicos cuando decíamos, qué raro este barquito, ¿no? Que tenga un interés académico así nada más y no haya lucro de por medio. Bueno, la Universidad de la República firmó un acuerdo con ANCAP a través del cual no puede liberar información sobre nuestros mares sin que ANCAP, digamos, la empresa estatal a cargo de los hidrocarburos, ¿no? Que tiene la refinería, le autorice, básicamente. Y por supuesto que todo el relevamiento que hicieron correspondía con los datos que necesitaban estas empresas para hacer la prospección, ¿no? Entonces, bueno, cuando vemos estas cosas siempre hay que sospechar. Y bueno, con respecto a lo que tú decías de la geopolítica, sí, ni que hablar. Uno entra al Parlamento, por supuesto que no ignoramos los condicionamientos y los lobbies corporativos, pero la verdad es que
uno no alcanza a comprender el nivel de condicionamiento hasta que no está allí e investiga un poco. Porque, a ver, nosotros tenemos incluso decretos que nos obligan a que nuestro presupuesto, nuestras políticas presupuestales estén condicionadas por la Agenda 2030, o sea, la agenda de sustentabilidad, en la que todos conocemos, ¿no? Esta maldita agenda. Es decir, que todas las políticas las tenemos que adaptar a esa agenda. Nosotros tenemos la obligación de hacer informes, se llaman informes voluntarios, al respecto de qué políticas estamos implementando para llevar a cabo esos objetivos. Es decir, toda la política de Uruguay viene condicionada. Y uno piensa, bueno, si nosotros tenemos estas leyes que de repente nos amparan, ¿cómo van a ser para llevar a cabo todas esas políticas que proyectan a futuro, digamos, todos estos poderosos que en realidad son quienes gobiernan el mundo, que están tras bambalinas, ¿no? Y claro, uno se da cuenta cómo entran todas estas políticas a ingerir en los países. Por ejemplo, en Uruguay es muy sencillo. Cada vez que quieren actualizar alguna norma, lo que hacen es traer un tratado internacional. Entonces, los tratados internacionales se votan a tapa cerrada. Tienen todos los partidos, no importa cuál sea, la orden de votarlos. No los estudian, no los leen, simplemente los votan. Claro, nosotros entramos ahí y era una alarma tras otra, porque todos los tratados eran peligrosísimos, porque veíamos que iban avanzando en una dirección, en dirección a esa agenda, y a nadie se le prendía una luz de alerta, ¿no? Y bueno, ahí nos dimos cuenta del nivel de injerencia que tienen, ¿no? Todos estos organismos internacionales prácticamente dictan las políticas, prácticamente no, las dictan en su totalidad las políticas de nuestro país y me atrevo a decir que de todos los países. Sí, pienso lo mismo. Yo veo que hay una lucha por los recursos, es decir, hay un drenaje de todos los países del mundo hacia ciertos lugares. Por ejemplo, una vez que se han transformado en dinero, podemos hablar de BlackRock, ¿no es cierto? Pero previamente hay todo un proceso. Yo recuerdo en el caso de Uruguay hace muchos años, cuando se promocionaba la compra de tierras con el objetivo de plantar árboles. Después nos enteramos que esos árboles eran en realidad para las pasteras y que todo había sido un negocio previsto con décadas de anticipación, ¿no es cierto? No sé qué pasó con esos negocios para la gente, pero sí sé lo que pasó para las pasteras. Y sí sé que ese dinero va a parar en definitiva a los bancos y a BlackRock. Entonces veo un gran drenaje como muchos ríos de dinero que van de todas partes del mundo hacia un mismo centro. Y cuando existe esa centralización, existe simultáneamente la destrucción de recursos. Y uno podría pensar que no tiene relación, pero si yo puedo destruir recursos porque soy el único que los puede reconstruir, entonces tengo una ventaja estratégica. Puedo atacar al mundo y luego ser el único capaz de dar una solución cuando todos griten de hambre. Entonces estoy tomando el control de la humanidad completa. ¿Y qué es lo que sucede? Que estos lobbies que van centralizando van logrando ese enorme poder. Y la pregunta que yo me haría, o la pregunta que te hago a vos, Nicole, es ¿qué tanto se da cuenta un político? ¿Qué tanto se da cuenta un empresario? ¿Qué tanto se da cuenta un poblador de este proceso? Que es tan riesgoso, como vos bien lo decías. Son muy pocos los que lo ven y los tratan de conspiranoicos. Por eso te hago la pregunta. ¿Cuántos en la política se dan cuenta? ¿Cuántos en las empresas? ¿Cuántos en la población? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo creo que a nivel de la política quizás muchos se dan cuenta y muy pocos lo admiten, que es otro tema, ¿no? Porque este proceso de Uruguay, digamos, tiene el rol de ser quien da materia prima y este rol se ha ido profundizando producto de años de políticas
reprimarizadoras, como es el monocultivo de eucaliptus, ¿no? Cada vez quedamos más condenados a tener ese rol. Por ejemplo, ahora se votó el Tratado del Mercosur-Unión Europea. Se votó aquí, se votó en Argentina. La preocupación de los parlamentarios era ver quién era el primero en ratificarlo. Estaban compitiendo con Argentina y bueno, nosotros, por ejemplo, fuimos los primeros en exponer porque en realidad éramos los únicos que estábamos en contra de este tratado, un tratado que nos condena y profundiza más este rol reprimarizador que hunde, termina de hundir la industria por completo. Y bueno, expusimos nuestro punto de vista y mientras los diputados estaban mirando la hora a ver si llegaban ellos a votar, a tal punto que decidieron postergar el debate y votar primero para ser los primeros. O sea, estábamos como en un estadio de fútbol, básicamente, ¿no? No importaba. ¿Y qué pasa? Que en realidad este tratado, quien ahora es el actual gobierno, el Frente Amplio, fue un opositor por las mismas razones que expuse yo y que expuso mi padre. Nosotros teníamos a todos los gremios en la época en que ellos eran la oposición, quejándose de este tratado, porque viene hace décadas queriendo ser negociado. Y de hecho, cuando ellos se quejaban de este tratado, estábamos incluso en no tan mala posición como estamos ahora. Muchos de ellos tenían ensayos escritos y publicados hablando de lo desastroso que iba a resultar para el Uruguay un tratado así. Y bueno, luego se tuvieron que dar vuelta, ¿no? Tienen que decir palabras bonitas y justificar el tratado de alguna forma. Pero a ver, yo tengo que entender que esas personas saben perfectamente lo que están votando. No hace muchos años estaban votando en contra, escribiendo en contra. Son los mismos argumentos que siguen vigentes, no cambió mucho. Nicole, entonces, la verdad que... Perdón, seguí. No, a ver, voy a eso, a que ahí no hay ideologías. Ahí lo que mueve el curso de las políticas y las votaciones son los factores económicos y los vínculos que puedan tener los partidos con ciertos financiamientos, los compromisos que hayan asumido. Y también entiendo que cuando uno está en el gobierno tiene poco poder de decisión. Esa es la realidad, es que estamos, como te decía antes, totalmente condicionados, ¿no? Pero bueno, también sucede que cuando llegan al gobierno, en vez de ser sinceros consigo mismos y decir eso, y decir, bueno, yo esto no me dejan otra opción, porque o me invaden, o bueno, siguen el jueguito y se adaptan y manejan mucho el doble discurso de tener a los movimientos sociales de su lado y un sector y un ala oponiéndose, pero en realidad luego se vota a favor, y entonces te engañan para perpetuarse en el poder, diría, el poder entre comillas, porque el político mucho poder no tiene, pero sí le gusta el estilo de vida, tener un sueldo asegurado, ¿verdad? Entonces están constantemente pensando en la reelección, y bueno, disfrazan un poquitito y se adaptan y se corren para un lado o para el otro, y ya, digamos, dejan de lado cualquier tipo de ética que tengan, no hay. Sí, yo me pregunto cuánto, ¿no? Me gustaría preguntarle a cada uno de ellos cuánto quieren a su familia, ¿no? Y creo que la respuesta sería nada, porque realmente es imposible crear una familia, ¿no? Y contaminar absolutamente todo y regalar todo lo que uno tiene, ¿no? Para estar peor. Además, hay que entender, como digo, que es un efecto dominó, ¿no? Y que si vos estás bien, pero todo alrededor es un mundo, ¿viste?, que está cayendo, no van a estar bien, ¿eh? Porque vivimos en el mismo planeta. Algunas cositas también con respecto a... Estoy seguro que van a seguir creciendo. Acá, de hecho, hay un partido político que hasta ahora tenía muy poca fuerza y acaba de ganar en South Australia, le has ganado al partido mayoritario, al laborista.
porque la gente está despertando, la gente ya no se aguanta más todo esto, porque aparte ya aceleraron a fondo, digamos, venían acelerando de a poquito, y ahora metieron el pie hasta el fondo y dijeron, acá marca el auto 250, le damos 250, y si podemos pasar, pasamos los 250. Creo que se están pasando de todo eso. Con respecto a me imagino que es lo mismo la respuesta, pero los medios de comunicaciones, me imagino que es lo mismo que en cualquier país del mundo, donde obviamente censuran lo que quieren pasar y lo que no quieren, o a quién invitan y a quién no invitan porque no conviene que estén, o hay algo diferente, o algunos canales que todavía, llamarlos los canales más importantes, que pueden hablar, que los invitan a hablar, que les da la libertad de hablar. No, nosotros tenemos una censura casi total con lo que es el mainstream, y más que nada en la televisión y los canales más importantes. Estos jamás nos invitan, sobre todo a mi padre no lo invitan nunca. Yo tuve alguna participación breve al inicio, pero luego ya no. Apostamos más a la prensa independiente, digamos, y nosotros hacemos la difusión a través de YouTube. Ahora lanzamos una página para subir absolutamente todos los pedidos de informes y todo el material, porque hemos hecho muchísimos pedidos de informe, un poco aprovechando esas posibilidades. Y bueno, lo estamos subiendo para que la gente pueda acceder a esa información. Tratamos de hacer la campaña nosotros, la campaña comunicacional, ¿no? Pero si no nos invitan y muchas veces nos ningunean, ni siquiera nos nombran, ¿no? Es evidente, nos pasa a todos los que tratamos de difundir otro lado de la moneda, que no terminan censurando. Nosotros lo nombramos, no te hagas problema a eso. Nosotros lo nombramos seguido. De paso, después ahora quiero que nos des también las redes sociales, dónde pueden ubicar, dónde la gente puede buscar esta información, en la página de Facebook o lo que fuera, así lo vamos también promocionando. Y después obviamente vamos a promocionar un canal que se llama Sayazo, con Z, Sayazo TV, que es un canal de YouTube, y ahí, bueno, siempre estamos subiendo incluso esta participación aquí, luego la subimos también y reproducimos todo lo que aparece en los medios, y a la vez también generamos contenido nuestro. No, se fue el audio. Mario, tenés apagado el micrófono. No, está bien. No, estaba buscando la página para mostrarla, mientras ustedes hagan la pregunta. Por eso le había sacado el volumen para no hacer un poco de ruido. Peter hasta ahora no preguntó. De paso, también otra pregunta que te quiero hacer: ¿qué pasa en Uruguay con el tema de la nafta? Acá estamos en una situación que creo que es la peor del mundo. Te cuento que la nafta acá, Australia es el país teóricamente que más ha subido la nafta desde que empezó este conflicto, el 50%. Y dicen que no hay más nafta, creo que dicen una semana, ya que leí 8 días, o sea que hoy supongo que serán 7 días. El gobierno está recomendando, que no hagan nada, o sea, seguramente ellos van en bicicleta, me imagino que los del gobierno viajan en bicicleta, y a nosotros nos piden que no hagamos nada, y a la gente que vive acá en el campo, hay mucha gente que vive en el campo, porque ahora van a hacer una ley que puedes cargar hasta 15 litros, una cosa por el estilo. Okay, los 15 litros, uno del campo te dice, acá en el campo no hacemos 2 cuadras y llegamos a no sé dónde. Te imaginas que precisamos muchos más. Y de hecho, hasta hay después lo vamos a mostrar, hay una preparación que hicieron por si venía esto en el año 25, o sea que sabían que venía esto, ¿okay? Pero no hicieron nada para prevenirlo, nada. Así que te digo, la situación acá está realmente compleja, porque imagínate que si se para la nafta va a haber escasez de comida. A los que están mirando, si hay gente de Australia, les digo que vayan preparando sus cosas, su botiquín de emergencia, tenerlo todo listo con comida, agua y todo lo que hace falta, porque se viene embromada las cosas por acá. Ahí está, es ese mismo. Nos vamos a suscribir también acá, Vamos a suscribir al canal. Bárbaro. Sí, vi la situación de Australia, que ya hay varios países en los que están llamando a no moverse o de repente trabajar nuevamente desde, como antes del cibertrabajo, ¿no? Desde las casas. Obviamente van a comenzar a suprimir los vuelos. Digo, eso se va a dar. Sí. Es parte de una política que ya veníamos esperando, pero
Uruguay, a ver, siempre fue el país de Latinoamérica que tiene la nafta más cara, y se sigue manteniendo, ¿no? Por ahora no ha subido mucho, eso estamos previendo ya que obviamente nos va a afectar, y es un problema porque incluso en el presupuesto, en este presupuesto que fue votado, que por supuesto nosotros no votamos, se proyectaba aumentar el endeudamiento sujeto a proyecciones muy optimistas de un crecimiento económico que, o sea, para nosotros era tan evidente que no iba a suceder, estábamos al borde de una guerra ya cantada, de una situación extrema, de países endeudados hasta la manija, como decimos acá, que bueno, una crisis se veía venir que no iba a suceder, pero de todas maneras, bueno, acá en Uruguay el presupuesto se hizo en base a un crecimiento, ahora lo vamos a tener que reajustar, probablemente en base a impuestos y en base a un deterioro del poder adquisitivo de la ciudadanía, ¿no? Porque obviamente todo eso se transfiere directamente a la ciudadanía, que es quien sufre todo esto. Pero sí, a ver, es muy preocupante la situación geopolítica, es muy preocupante lo que se ve en términos del petróleo específicamente, es un sube y baja del precio sujeto a los delirios, se podría decir, psicóticos de Donald Trump, que lo único que le interesa en lo personal a él es sacar rédito de la situación, rédito personal y enriquecerse, ¿no? Porque, bueno, él anuncia que está negociando con Irán, que le hacen regalos carísimos y todas esas cosas, inventos de él, porque después lo salen a desmentir. Pero claro, con esos anuncios la economía se lo cree y bueno, entonces de repente las acciones del petróleo bajan y después te enterás que justo antes de que él anunciara eso se vendieron 6 millones de barriles y alguien o varios allegados probablemente a Trump, me atrevo a decir, lucraron con eso y hicieron cientos de millones en la diferencia. Entonces él aprovecha todo esto para que su familia y los allegados se sigan enriqueciendo y mientras sigue los lineamientos de Israel. Es básicamente lo que está haciendo, ¿no? Totalmente extorsionado por el agente del Mossad, Jeffrey Epstein, tiene un montón de información aberrante sobre lo que ha hecho él y bueno, lo tienen agarrado y se tuvo que meter en esto pensando que iba a salir en 3 días porque lo iban a hacer como en Venezuela y se dieron cuenta que Irán no era Venezuela y ahí está, dejando básicamente todo el dinero de sus contribuyentes día a día. Y bueno, ya está, se aceleró todo, ¿no? Nosotros ahora sí, a estoquearnos, a proyectar un decrecimiento económico y la verdad es que no podemos ser optimistas en esta situación. Yo no pienso que esto se vaya a terminar rápido. Pienso que todos esos anuncios contradictorios que hace son simplemente para ir lucrando en el camino, como te decía, no tiene otro objetivo, pero bueno, es bastante preocupante. Creo que, por supuesto, en Australia la situación es preocupante porque además ya, por más que uno ve que hay un caos generalizado, que no parece que todos los artífices tengan, digamos, todo tan orquestado y alineado, sí se proyecta un reseteo, como lo venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Y sí se proyecta la necesidad del colapso financiero para un sistema digital, para una moneda digital de control total. Sí se proyecta que con el relato o el relato del cambio climático, como lo decíamos antes, o el relato de la escasez de hidrocarburos, va a haber no solo una transición energética acelerada, sino que vamos a volver a los confinamientos y a el control total del consumo y bueno, a que no vamos a poder salir, de repente vamos a estar por matrícula
diciendo los que terminan en tal número salen hoy y los demás se van a tener que quedar en su casa. Entonces, bueno, la gente que vivió de forma muy traumática toda esa pandemia, digamos, lo vuelve a proyectar una situación similar y la verdad que da miedo. Da miedo porque... Nos quieren llevar, ¿no es cierto?, a otro lockdown. No sé si sabés que Australia fue el país con el lockdown más largo, le ganó a Argentina. Fuimos el número 1. Y obviamente van para lo mismo, no tienen que lograrlo. Como ya el tema de las vacunas o inoculación no funciona, entonces tienen que utilizar otros mecanismos, ¿no? Eso yo digo que fue la primera etapa. Por medio, obviamente, del caos y el miedo, ¿no? Y organizar que entre la gente no se mate entre la gente, para llegar a esta situación y que todo sea necesario suficiente como para encerrarnos y todo eso. De hecho, ayer salieron ya los medios de comunicación acá, un par de medios de comunicación masiva estaban diciendo que en una sola concesionaria vendieron como, no sé si 25 o 28 coches eléctricos, ¿no? Porque la gente dice, bueno, vamos al coche eléctrico, como si va a haber electricidad también, ¿no? Porque además, ¿no? Y además sabemos lo que es el coche eléctrico y, por ejemplo, Toyota, ¿no? El dueño de Toyota o los que manejan Toyota dijeron que esto es una mentira y que contaminan más que los autos comunes, ¿no? Y todo esto, y uno ya sabe todo lo que viene y toda la mano de obra barata que hay detrás de todo esto, ¿no? Y todo lo que están sacrificando sus vidas, chicos, ¿no? Para generar todo ese tipo de cosas. Y bueno, y el costo que nos va a hacer. Y toda la mentira como el cambio climático también. Peter o Guillermo. Sí, perdón. No. Nicole. No, adelante. No. Si te invitamos a vos no es para que hable ni yo, si quieres. Yo tendría que callarme, pero bueno. No puedo. No, que por supuesto que la transición a los vehículos eléctricos es un cuento, además es imposible abastecer a la población, digamos, la cantidad de vehículos que se están usando. No pretenden eso, pretenden que no exista tampoco mucho la propiedad privada, así que por ende van a apelar más bien al transporte público, pero lo que tienen estos autos con tecnología, digamos, computacional, que no necesariamente tiene que ser eléctrico, pero sí tiene que ser un auto moderno, es que ellos lo pueden inhabilitar, ¿no? Y es un poco a lo que apuntan. Y de hecho en Estados Unidos hace poco se pasó una ley al respecto de que tienen que tener interruptores para poderlos inhabilitar, digamos, su funcionamiento. Es decir, te dicen, bueno, hoy no salís a ningún lado y te lo apagan externamente. Y yo creo que eso es uno de los objetivos que tienen que cumplir. Entonces el recambio se tiene que ir dando, por lo menos en esta primera etapa. Vos sabés que además hay otro problema. Uruguay es más chico, obviamente, que Australia, pero Australia, si yo me quiero ir de acá al próximo estado, por ejemplo, no llegarías con un coche eléctrico, tendrías que parar en algún momento para cargarlo. Así que es otro de los grandes problemas, ¿no es cierto? O si te olvidaste de cargarlo, lo que fuera, o no hay electricidad y quedaste ahí varado en el tiempo. Es imposible hacer viajes de larga distancia con autos eléctricos. Bueno, esa es la idea, restringir, ¿no? Porque de todas maneras vas restringiendo. Igualmente sigue, ¿no? Con la idea de la ciudad de los 15 minutos y ese tipo de cosas. Todavía siguen. Acá están construyendo ya algunas, ¿viste? Ya están armando. Y de hecho di una noticia hace, creo que 1 año, 2 años atrás. El gobierno empezó a dar algunos créditos para la gente que no tenía casa, siempre y cuando sean lugares donde cerca de la estación de tren, porque lo que quieren es juntar eso en departamentos, en edificios, como si fuera necesario en Australia, con todo el terreno, el territorio que hay y la poca población, hacer edificios altos, ¿no? Cuando siempre la idea del australiano fue tener su jardín, ¿viste? Si vos venís a Australia, o sea, son todos casas con jardín, no existe prácticamente los edificios, es un 0,1%, pero está motivando a eso porque quieren concentrar a la gente en un lugar para poder tenerla toda juntito en esa linda granja, ¿no es cierto?, de animalitos humanos. Tal cual. Peter o Guillermo. Sí. Peter, por favor. ¿Algo para comentar, Peter? No te escuchamos. Se te apagó el micrófono. Ahí Ahora sí. Ahí sí. Miren, antes que nada, son muchísimas cosas, ¿no es cierto?, que se abordan, ¿no es cierto?, en todo esto que es esta temática tan apasionante que es hacer un poco de futurología con todas estas informaciones que se van solapando unas con otras, porque están todas conectadas y eso es lo que cuesta entender muchas veces, porque a través de este mar de información la gente suele marearse. Entonces, vivimos tiempos bastante locos porque nos bombardean constantemente con informaciones y al mismo tiempo, si uno no está al tanto de todo lo que va aconteciendo en el mundo, no sabe cuál es el alcance de lo que está sucediendo en el día a día.
Yo hasta el día de hoy todavía me sigo conectando con gente que me dice que la guerra no afecta en nada a este país, que es Argentina, como a Uruguay, y yo digo, están totalmente equivocados. Pero ¿cómo le hago entender a una persona que tiene hace mucho tiempo su cabeza súper programada, reprogramada, como digo yo, la programan sobre la programación, a través de las redes sociales? Agreguémosles la pérdida de la atención, ¿no es cierto? Las enfermedades mentales diseñadas de dar medicación a los niños desde la escuela, diciendo que tiene síndrome de atención, pum, le da una pastilla y ya lo tenemos hoy en día con 20, 30 años, en posiciones fuertes, domesticados químicamente, y hay que ponerse serios con estas clases de cosas, porque como bien se dice, hay un montón de psicópatas que están a cargo del mundo y no se mueven desde hoy, se están moviendo desde hace mucho tiempo, porque ya por diseño están creando una necesidad, ¿no es cierto? Ya por diseño nos están creando un problema futuro, que es la alimentación, diciéndonos que somos muchísimos más de los que la Tierra puede contener, cuando en realidad todos juntos, agarraditos de la mano, creo que entramos tranquilamente en Uruguay toda la humanidad. Si nos agarramos todos de la mano y hacemos todas filas bien cerraditas, entramos todos en Uruguay, y eso marcaría una gran mentira que hay sobre la población mundial. Que hay mucha tierra, hay para todos, el caso es que no nos pertenece. Esa es la realidad. Tenemos gente que dice que la tierra en la que están les pertenece por diseño, otros que dicen que les pertenece por orden divino, otros que dicen, yo porque compré a mi abuelo y esta es mi tierra. Desde lo más simple hasta lo más extremo, abarca todos los ámbitos de la sociedad, y por eso es muy difícil hoy en día encontrar políticos que no estén inmersos dentro del sistema, políticos que, viendo la solución que hay, optan por no tomar esa solución. También está la cuestión de que las pocas personas, las pocas voces que se alzan a decir, momento, está sucediendo esta situación, hay que poner atención acá porque nos va a afectar, no pasa nada, vos estás haciendo extremismo, y si llega a ser necesario que tu voz llegue a ser muy molesta, dicen, uso otros métodos, no tengo problema, lo están demostrando en el mundo, que ellos nos pueden eliminar a uno y cada uno de nosotros, moviendo un dedo nada más, por el simple hecho de querer. Entonces, es muy difícil lo que se viene, y más para nuestros hijos. Como bien lo dijo Mario, los políticos deberían pensar que sus hijos son los que van a vivir en este mundo mucho más tiempo. Hay que crear un mundo para ellos, para el futuro. Y ahí un poco hay que recordar un poco al doctor Chávez, ¿no es cierto? Que él decía que hay que luchar por el futuro, hay que hacer todo esto por el futuro. Entonces digo, ¿qué más darle razón, ¿no? Que decir, ¿por qué la humanidad conjunta no piensa en un futuro conjunto? Y piensa en intereses, piensa en guerras, piensa en que esas guerras van a crear hambre, esa hambre va a crear necesidad, va a crear chicos que no van a poder aprender bien, y esos chicos que no pueden aprender bien van a estar metidos, obviamente, en la gran inteligencia artificial que les va a decir qué les conviene y qué no. Así que estamos diseñados para esto. Estamos en un momento cúlmine de la humanidad, creo yo. Para mí es un momento muy bueno, me encanta, es un tiempo de locos, es un tiempo en el cual la seriedad pasa a un segundo plano, porque hay que ser serios con temas que son muy locos. ¿Cómo podemos aceptar un presidente norteamericano que se cree el dueño del mundo con causas que ya sabemos que son bastante turbias, ¿no es cierto? Y que todas estas causas salgan al mismo tiempo que redes sociales de inteligencias artificiales, robótica aplicada con las inteligencias artificiales, la lucha por los hidrocarburos, la lucha por la tierra cultivable. ¿Dónde no hay guerras? En América Latina. ¿A dónde vienen? Van a venir para acá. Tenemos a sionistas, a jeques árabes, haciendo negocios acá, y se matan allá. La doble vara, la doble moral que funciona acá en América Latina. Antes venían los chinos, ahora vienen los norteamericanos. Mañana vienen los árabes. ¿Pasado quién? Pero nunca un latino. Nunca un dueño de su tierra. Por eso es que lo que está pasando en Australia nos va a pasar a nosotros. Hay que estar atentos a eso. Desabastecimiento de combustible, es desabastecimiento de fertilizantes, es desabastecimiento de alimentos,
es no salgas de tu casa, ¿no es cierto? Porque ¿a dónde vas a ir? Si estás seguro en tu casa, no te va a faltar nada. Estamos próximos a que nos digan, no te vayas porque si estás en tu casa vas a ser feliz. Y así nos engañan, nos manipulan. Y les sale muy barato manipularnos en este ámbito, ¿no es cierto? Pero eso es una pequeña reflexión así al aire sobre esta situación, ¿no? Que es muy interesante. Guillermo, ¿querés aportar algo? Que quería preguntarle a Nicole dentro de todo esto que estabas exponiendo recién, Peter. Nicole, ¿qué es lo que hace falta para que una población sienta la necesidad de retomar en sus manos su propio destino? Creo que vos podés ver, igual que vemos todos, que todos los países tienen una enorme riqueza, ya sea en la tierra, en los ríos, en piedras preciosas, en metales, en lo que sea. Cada uno tiene lo suyo. Y sin embargo, ninguno puede vivir de lo que tiene. Todos viven respetando órdenes de afuera, como vos decías hoy, lo de la Agenda 2030. Entonces, ¿qué hace falta para que la gente diga basta? Dentro de tu estudio, dentro de tu conocimiento, ¿qué hace falta? Bueno, es difícil porque la mayoría de la gente, y cada vez más esto se profundiza, está en modo supervivencia, ¿no? O sea, tenemos a la población que está preocupada por darle de comer a su familia, por el día a día, por poder pagar las cuentas, sumado a una sociedad que valora el consumo al extremo. Entonces, y bueno, y también nos tienen como lo decía Huxley, ¿no? Con el soma, distraídos con banalidades. Y bueno, la prensa transmite ese tipo de banalidades. Es cada vez más difícil acceder a fuentes independientes de información porque realmente se censura mucho. La gente que de repente no está pendiente buscando esa información no se da cuenta del nivel de censura que hay, pero la información a la que accede el 99% de la población está totalmente sesgada. Entonces es un conjunto de situaciones. A mí me cuesta creer, por ejemplo, como decía Peter, que tiene amigos o compañeros en Argentina que no entienden cómo les puede afectar la guerra cuando tienen a un presidente que dice ser el presidente más sionista del mundo y que amenaza con llevar la guerra a Argentina, con mandar soldados a combatir. O sea, yo estaría muy preocupada. No sé, ya viendo las declaraciones de Irán, vemos que está trayendo la guerra a Sudamérica. Es bastante preocupante lo que está haciendo Milei, que también es otro desquiciado, ¿no? Porque, a ver, estos personajes son bien elegidos porque necesitan tener personas inestables mentalmente para lograr hacer cosas que a simple vista son delirantes. Recuerdo cuando publicó en X o retuiteó, digamos, un post que llamaba invadir Buenos Aires. La verdad es que no está en sus cabales y yo si fuera argentino y como soy uruguaya, estaría muy preocupada. Me cuesta creer que alguien en Argentina pueda decir otra cosa, ¿no? Es complejo, pero a la vez, de alguna forma siento que hay un sector de la población que está despertando. Cuando uno empieza a darse cuenta de algunas cosas, eso lo lleva indefectiblemente a indagar en otras y creo que cada vez el despertar, digamos, se contagia y se da más rápido. No sé si darán los tiempos realmente para que sea una masa crítica, pero bueno, yo lo veo, por ejemplo, con el tema de las vacunas. A ver, yo sinceramente... Yo tengo un hijo de 9 años y él no tiene ninguna vacuna. Yo este tema lo vengo estudiando hace más de 10 años. Cuando yo decía esto en esa época, todo el mundo, y me atrevo a decir hasta mi propia familia, pensaba que estaba loca. Hoy en día hay una publicación de que están en alguna campaña de vacunación y de repente tenés 200 comentarios, es difícil encontrar un comentario a favor. Eso es, no hay nadie que te juzgue como te juzgaba en esa época. Se volvieron todos locos, ¿no? Se volvieron todos locos ahora. Y bueno, claro, se cayó de Maduro algo, ¿no? Pienso yo. Creo que además la frutilla de la torta es esta situación con los archivos de Epstein,
que vinculan a Epstein con Bill Gates y con una arquitectura financiera vinculada a la creación de pandemias que les darían rédito y a la vez financiarían más vacunas. Entonces, a ver, nosotros ahora estamos queriendo volver a implementar o solicitar una nueva comisión investigadora, precisamente por estos mails que se revelaron en los archivos Epstein. Porque, a ver, nosotros estamos siguiendo las indicaciones de, básicamente, pedófilos que están siendo investigados, ¿no? Y de hecho hace poquito llegó otro tratado, un acuerdo internacional que era para que Uruguay formara parte de un instituto de investigación sobre vacunas. Y claro, uno entra, obviamente que ya sabíamos que no podía hacer nada bueno, pero que cuando entras y ves quiénes son los partners y ves a Gates Foundation, ves Wellcome, ves el CEPI, bueno, todos los mismos, que básicamente son los mismos que crean un montón de organizaciones satélites para hacerte creer que están financiados por varios lados, pero bueno, increíblemente todo esto termina muriendo en Epstein. O sea, decís, ¿cómo puede este tipo haber estado tan vinculado y tener tanta injerencia en toda esta arquitectura que se generó para lucrar con las pandemias, ¿no? Pero sí, aparentemente sí, tenía más poder del que uno cree, no era un simple personaje. Y bueno, y entonces lo que sucedió es que mi padre fue a esa comisión a decir que bueno, que ese tratado no lo podían firmar en este momento, que estaba siendo investigado, que miraran, que quizás los legisladores no tenían toda la información, y aceptaron, increíblemente, posponer esta votación hasta que le presentáramos la evidencia y la información al respecto. Y eso para mí fue innovador, algo impensable, porque cuando recién entramos al Parlamento les hablabas de vacunas y estos locos, pero claro, les empezás a dar información, y entra, por más que ellos, los tratados internacionales, los votan porque además lees los taquigráficos y no hay discusión, no hay profundización, los votan y listo. Bueno, en este momento fue, bueno, los postergamos, vamos a estudiarlo. Y la verdad que para nosotros eso fue un éxito, porque en otro momento no hubiese sucedido. Lo peor de todo esto es, lo peor de todo esto es que encima el presidente Milei canta para la miércoles, ¿viste? O sea, eso es lo peor encima, porque por lo menos si cantaría bien, pero no sé si alguno de ustedes tiene algún videíto para pasar, es un desastre. Realmente encima que castiga, ¿no? De esa manera, tenés que escucharlo cantar así de como canta, ¿no? Y encima creo que se debe creer que lo hace bien. Bueno. Yo no me puedo olvidar cuando estaba toda la Patagonia incendiada, presuntamente por estos militares israelíes, o eso se sospechaba, y el tipo estaba dando un concierto, como un rockstar. Era increíble, tenía una crisis total en el país, un estado de emergencia inconmensurable, y él estaba cantando ahí, y a los besos, no me acuerdo, papeloneando básicamente. Hemos estado bajo ataque un montón de tiempo, no solamente por incendios, ¿no? Sino también por todo tipo de tempestades extrañas, granizos, lo que ha pasado en Bahía Blanca, donde hay filmaciones que muestran lo mismo que pasó en España, el agua brotando desde adentro, es decir, no se trató de lluvia que caía del cielo, sino que se trató de un empuje de agua para que se metan dentro de la ciudad. El fracking o toda la destrucción que hemos tenido sobre la plataforma. Las nubes aquí son todas ondas, serruchitos, están todo el tiempo irradiando con esas frecuencias. Voy a aprovechar a comentar algo también extraño. Estamos empezando a percibir cada vez con mayor intensidad las frecuencias que se utilizan para el lavado de cerebro. Y esto está explotando en Estados Unidos en este momento. Hay varios estados que están siendo atacados con esto. Son radiaciones de frecuencias bastante comunes, muy cercanas a los de radioaficionados, y que con muy baja potencia, bien, no necesitan equipos extraordinarios.
pueden empezar a enfermar a la gente, volverla loca, darle síntomas de resfrío, por ejemplo, que es lo que pasó con la época del COVID. Y tengo los registros de las mediciones de Europa de cómo se había irradiado, incluso con radiaciones ionizantes. Bien, es decir, se planificó un daño y se concretó un daño. Lo mismo está sucediendo en Argentina, no sé si lo mismo está pasando en Uruguay, pero estamos bajo ataque, Nicole. No es solamente uno u otro que pueda producir un daño, no es un loco, no es un, no sé, no es un movimiento particular, es un ataque masivo desde todo tipo de ángulos. Y quería saber si está pasando lo mismo allí en Uruguay, ¿están sufriendo estas mismas cosas? Mira, nosotros hicimos un relevamiento de los pulsos de las antenas que había durante la pandemia. Ajá. Bueno, sí, la verdad es que los pulsos eran altísimos, Ujú, los tenemos todos registrados. ujú, Luego de eso yo no lo volví a hacer, pero no me queda duda. ujú, Hemos hecho algunos pedidos de informes con respecto a los chemtrails, por ejemplo. La ujú. verdad es que no recibimos ninguna respuesta ni ninguna pista que nos ayudara un poco a seguir indagando. Se desentendieron por completo, no lo negaron por completo. En Uruguay se ven, por supuesto, los patrones de ondas de las nubes, se ven las líneas. No es el tablero de ajedrez que de repente ves en Europa o en otros países. Muchas veces viene más desde la frontera. Pero bueno, sí se siente, ¿no? Hay muchas personas que tienen esa hipersensibilidad electromagnética que se llama, que, bueno, siempre te dicen, ¿no? En los momentos que están más altos. Y por supuesto que creo que sí ocasiona enfermedades, porque básicamente la gripe es un fenómeno inespecífico de limpieza del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando uno lo intoxica constantemente, ya sea con los metales pesados que pueden tener esas partículas con que nos fumigan, dicho de alguna Sí, forma, sí. o incluso con las frecuencias, bueno, el cuerpo responde intentando desintoxicarse y se dan esos fenómenos de malestar gripal inespecífico. Por algo siempre todas estas pandemias o enfermedades los síntomas son siempre los mismos de alguna forma, ¿no? No puedes Claro. diferenciarlo de una gripe común, pero bueno, la diferencia es que trae miedo de por medio, ¿no? Te comparto algo, Nicole, ya que estás mencionando este tema, te comparto algo que está comenzando, está en los inicios, pero por si les interesa a personas en tu país, me parece interesante que esté. Te comparto un intento por tomar estas mediciones, estandarizarlas, llevarlas a toda una superficie lo más grande posible. No estamos pensando solamente en una provincia o en Argentina, estamos pensando en Latinoamérica como mínimo. Y te comparto, aquí hay unos sitios que ya están, como ves son muy poquitos, hay apenas 4 estaciones en danza y otras que se están preparando ahora. Y estamos formando una red de información sobre lo que hacen estas radiaciones, cómo suben y bajan de intensidad. Entonces, te voy a mostrar simplemente uno, por el solo hecho de verlo, ¿no es cierto? Tenemos la lista de mediciones día por día, bien, con los valores máximos que tienen para que uno pueda determinar, por ejemplo, un valor alto aquí, el 8 del 3, y decir, uy, ¿qué pasó en ese día? Y en ese día podemos ver un gráfico, y en ese gráfico podemos ver que hay pulsos muy llamativos. Bien, cada tanto, imagino que lo mismo han estado viendo en Uruguay. Y bueno, estamos notando esto en todos los lugares donde hay sensores, y estamos teniendo un sitio en Alemania que está observando y siendo un poco la referencia en otra parte del mundo, como para poder mostrar esto. Así que bueno, si hay gente interesada allí en Uruguay, estaría bueno que compartiéramos información y el armado de estos equipos, que los estamos haciendo en forma casera. La gente que tiene el interés simplemente se suma a la red y ponen sus equipos y empiezan a transmitir. Y con eso lo que estamos buscando es tener una base de información con la cual poder hacer reclamos serios.
bien, tal como vos comentabas, tienen información, tienen documentados esos picos. Bueno, eso permite hacer un reclamo, un pedido de informe, un pedido de análisis, y estamos buscando eso mismo. Así que desde aquí, por lo menos, con todo el gusto del mundo, compartimos contigo lo que necesiten para Uruguay sobre cómo se hacen estas cosas, y si la podemos ampliar al resto de Latinoamérica, mejor, al menos antes de que estemos totalmente fritos con estas frecuencias, ¿no? Bien. Sí, También hay me de parece... clasificados. Adelante. Adelante, Nicole. No. No, simplemente acotar que me parece sensacional la propuesta de trabajar en conjunto. Me consta que sí, que acá hay mucha gente dedicada a esto y bueno, nos ponemos en contacto luego de la comunicación para gestionarlos, ni que hablar. Perfecto. Bien, buenísimo. Gracias, Nicole, buenísimo. A ti. Hay preguntas, Silvia, si hay datos de Uruguay en algún lado sobre estos registros. Bueno, sí. En el momento que fuimos varios ciudadanos que algunos tenían aparatos medianamente fiables, digamos, seguíamos las recomendaciones de una persona idónea que lamentablemente ya no está con nosotros, que es Winston, y nos juntábamos y bueno, íbamos recabando un poco datos, primero acá en el este, luego se extendió un poco más, y en su momento se hizo, sí, una página con un mapa y vos podías acceder a los pulsos que habíamos medido en todas esas antenas, eran muy elevados, eran pulsos así también, y habían días que había más picos y días que no. Esto fue en el 2002, por ejemplo, entonces ya no recuerdo en qué quedó eso, si sigue publicado o no, puedo averiguar, y si alguien ha seguido con esta tarea o no, no sé, pero sí sé mucha gente que está comprometida con la causa y que le interesaría continuarla. Bien. ¿Sabes que hay documentos desclasificados ahora de la CIA que salieron que también, bueno, que ya lo venían diciendo que lo utilizaron, ¿no es cierto? Esto, y que ya es lo que tiraban y todo. Obviamente hoy supongo que lo fueron perfeccionando un poco más y metiendo algún tipo de cositas más adentro, ¿no? Esto ya hace largo entiendo tiempo que ha atrás. sido demandado por el tema de los chemtrails ahora, la CIA. Sí. Apareció ya en los titulares. Vamos a ver qué pasa con eso, si realmente... Es un tema que todavía hay mucho tabú al abordarlo, ¿no? Tanto los chemtrails, la geoingeniería en general, me atrevo a decir, que bueno, ni que hablar, que está súper desclasificado todo y bastante blanqueado, pero igual eso genera mucho tabú. Y bueno, todo el tema de las frecuencias, y que sabemos que tienen armas de frecuencias que incluso han usado en manifestaciones como en Australia, ¿verdad? Claro, que generan quemaduras graves y todo, o sea, sabemos que existe esa tecnología, pero igual le cuesta mucho a la gente creer. Digo, hay un núcleo que sí, ya lo está investigando, pero bueno, eso lo hablas en el Parlamento y sos un loco. Y de hecho nosotros nos comunicamos directamente con la ministra de Defensa para hablarle de chemtrails, que si tenía conocimiento, y nos miró como diciendo, no, ni idea, están completamente locos. Terminamos haciendo los pedidos de informes y también sobre las antenas, pero no sé, tengo que entender que desconocen la información, no entiendo bien cómo operan al margen de los ministerios, cómo es que están tan poco informados, ¿no? Pero bueno, Nicole, pasa eso. Yo le escribí acá a la EPA y también la aviación acá como periodista, ¿no? Para pedirle por la Freedom of Information. Y no te dicen, o sea, te dicen directamente que no tienen nada, que no saben nada. O sea, y vos decís, pero si ellos no saben nada, ¿quién va a saber? Claro. De hecho, le comento algo también muy interesante y también para Uruguay, ¿no? Estuve empezando a ver algunos estudios de todo tipo de los alimentos que nos venden los supermercados. Yo pensaba, viste, que siempre que en Australia hay un poquito más de control, ¿no? En algunas cosas, un poquito más control que lo que hay en Latinoamérica. Sin embargo, lo que fui descubriendo ahora es totalmente terrible, de las marcas que te quieras imaginar, desde los condimentos, desde el orégano y, bueno, las especies que hay, hasta las latas, todo lo que se te ocurra, digamos, de 10 marcas, a veces no pasa ni una, ¿okay? De esas marcas. Y nos están envenenando con pesticidas y un montón de cosas totalmente cancerígenas y nadie hace nada, ¿no? También algo muy interesante para empezar también a enseñar a la gente. Peter, yo no sé, Nicole, si vos tenés que retirarte porque vos me has dicho que tenías una hora, yo no quiero, viste, mantenerte así de forever. Por mí, estás acá y porque estás en todos los programas.
pero te digo, en cualquier momento que vos quieras decir, bueno, no me tengo que retirar, nos decís y te saludamos. Sí. Puedo quedarme 5 minutos más y luego, si te parece. Dale, perfecto. Peter. Bueno, yo viendo que, como vengo diciendo, que la sociedad está bastante programada, ¿no es cierto? Porque hoy en día, con todos los escándalos que hay, ya sea en Argentina, en Uruguay, en el mundo, los casos Epstein, los nombres que nombran a Argentina, los nombres de mails que nombran a funcionarios de poder de diversas partes del mundo. Afecta a todo el mundo esto. Y cada vez veo que como todo esto se va solapando, ¿no es cierto? Mientras nos distraen con una guerra, descubrimos de que se borran archivos de las causas Epstein, por ejemplo. Y no se borran archivos en general. Lo que se borran son nombres. Por eso, cuando mucha gente se pregunta por qué razón tenían ciertos poderes para hacer la guerra, y bueno, yo borro tu nombre, pero vos haces lo que yo te estoy pidiendo. Ahí es donde vamos a ver esa realidad, que cómo los vienen engañando, ¿no es cierto?, todo este tiempo. Y hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, la sociedad, yo me veo muchas veces en pensar, decir, ¿esto es real? ¿Esto es una mentira? ¿Esto es una manipulación? Porque viene todo junto al mismo tiempo y esa confusión nos afecta a todos, ¿no es cierto? Y acá por ahí me quiero volver un poco espiritual y decir, porque por desconocimiento se pierde la humanidad. Y cada vez que vemos que hay más información, me veo cada vez más desinformado. Eso es algo que me pasa a mí o le pasa a todos, pero creo que la desinformación es clave. Porque, volviendo por ahí un poco al principio, que la sociedad no hace nada para averiguar si las cosas que leen son ciertas, que se rige por las redes sociales más que por lo que ve en la calle día a día, nos damos cuenta del nivel de manipulación y nos damos cuenta de que la radiación, los chemtrails, los organismos nacionales o supranacionales que no te dan respuesta cuando en realidad deberían dártelas por ley. Y decimos, ¿la ley para quiénes son? ¿Para los que están arriba o para nosotros? ¿Quién la debe cumplir en realidad, acá y en el mundo? Es una pregunta para hacernos todos en general, ¿no es cierto? Pero por ahí, Nicole, nos podrías dar un poco al final, ¿a quién obedecen las leyes? ¿A la población en general o al poder en general? Bueno, yo creo que sí, lo que tú decís es muy acertado, todo este bombardeo y exceso de información al instante y constante y sensacionalista y amarillista, ¿verdad? De todo tipo, tiene el rol de generar esa desconfianza, ¿no? De, bueno, ¿qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Hoy con la guerra lo estamos viviendo a flor de piel. Te estaban diciendo que están bombardeando Dubái y aparece un turista en un video diciendo, no, esto está perfecto, no puedes saber qué es verdad, qué es mentira. Están toda esa... vertieron de forma masiva e instantánea todos estos videos hechos con inteligencia artificial que evolucionaron muy rápidamente, que al principio parecía medio obvio de identificar, pero ahora ya no sabés si es verdad, si no. Bueno, sin ir más lejos, lo que está pasando ahora con el paradero de Netanyahu, ¿no? Que no queda claro en qué situación está, si está muy escondido. Lo cierto es que aparecieron videos muy dudosos, que son claramente inteligencia artificial, que además es un video en un lugar público, como puede ser una cafetería, en una situación en la que, ¿por qué estarías en una cafetería, no? Porque estás teniendo una guerra en el medio de tu país, pero a la vez, si es un lugar público, ¿por qué no hay otros videos para contrastar? Y luego entonces sube otro video queriendo decir que no, que en realidad sí es verdad que está vivo y no tiene 6 dedos, y lo volvés a ver y es dudoso. Y entonces te bombardean con información y ya no sabes qué creer, y claro, te genera una sensación de impotencia. Y yo creo que apuntan a eso. Y de hecho la liberación de los archivos Epstein tiene también ese objetivo, ¿no? O sea, hay mucha gente que no está preparada, quizás no es el caso nuestro, que venimos estudiando un poco esto y ya sabemos de lo que son capaces, ya sabemos de que se manejan de forma ritualística, ya sabemos de las aberraciones que
que cometieron, ya sabemos del Pizzagate y de todas las palabras que usaban para referirse a todas esas cosas aberrantes, pero la población no está preparada para entender que sus líderes de repente estaban comiendo bebés, que es lo que sucedía en rituales, ¿verdad? Y un montón de otras cosas vinculadas a torturas y asesinatos. Entonces, lo van blanqueando de a poco, porque ya también están mostrando su cara más oscura, pero a la vez generan tanta información que la gente ya no sabe qué es verdad y qué no, y termina por desestimar todo, porque lo sobrepasa, lo abruma. Y yo creo que es un poco el objetivo también, ¿no? Abrumarlos. Por supuesto que esa información se usa para extorsionar a los políticos de todo el mundo y a la gente de poder, pero a la vez el ciudadano común que no está preparado para darse de bruces contra toda esa información que no tuvo acceso previamente, no lo sobrepasa y lo ignora, apaga la térmica, ¿no? Genera un shock tan grande, la doctrina del shock, que no puede hacerle frente. Entonces, de alguna forma, inhabilita a la población a resistir, a tener una reacción, a buscar. Bueno, mismo lo dijo Pam Bondi, ¿no? Que en ella no liberaban los nombres y los censuraban porque si no generaría la caída del sistema tal como lo conocemos. Entonces creo que van buscando la estrategia para ir aproximando de a poco y mostrar su cara y revelar de a poco quiénes son realmente, pero también no permitiéndonos a nosotros reaccionar, abrumándonos. Uh-huh. Nicole, muchas gracias realmente por haber estado con nosotros. Quiero aparte poner a disposición este medio para todo lo que precise vos o tu papá, porque bueno, queremos darle todas las posibilidades, por empezar porque creemos realmente en lo que están haciendo, y además para darle la posibilidad que otros no dan la posibilidad para estar. O sea, cualquier cosa vos sabés, ya tenés mi contacto, se comunican conmigo y ponemos todo lo que haga falta acá en este canal. Así que bueno, te quiero agradecer muchísimo. Bueno, y por la honestidad y la valentía, las dos cosas. Y yo quiero aclarar algo también, públicamente, que lo hago siempre. Yo no pertenezco primero a ningún partido político, no sigo a ningún partido político, soy argentino, estoy en Australia, o sea que Uruguay me encanta, pero digamos que no tengo ningún objetivo ni nada con respecto a Uruguay. O sea, lo que lo digo de corazón. Y por supuesto voy a apoyar, ¿no es cierto?, a cualquier político, no me importa de qué partido es, que diga la verdad, ¿no? Porque hoy yo creo que más que nunca uno vota por la verdad, ya no vota por lo que comentaste antes incluso, ¿no? Que siguen todos, la cabeza dice, tienen que decir que sí, y no saben ni lo que están firmando, ni lo leyeron, nada. Es totalmente una cosa de locos. Es increíble pensar que puede haber gente que todavía que haga eso, que firme cosas sin saber. Me gustaría saber si, le digo, firmame la chequera acá, decime que yo te pongo después la cantidad de pesos que me vas a dar, a ver si lo van a firmar o van a decir, no, pará, hermano, ¿qué estás diciendo vos? Pará, decime qué es lo que está pasando. Bueno, los comentarios que vi de la gente, todos excelentes. Acá pasamos el último. Esta señora es un ejemplo de éxitos. Dice Silvia de Mar del Plata. No, Mar del Plata, ¿no? MBD. Montevideo, de Mar del Plata, creo, ¿no? ¿MBD es Mar del Plata? No, Montevideo. Ah, Montevideo. Ah, bueno, ok, perdón. No, me hago un lío. Bueno, esto no es inteligencia artificial, esto es la bitácora. Dentro de poco vamos a anunciar ahora un nuevo programa que vamos a iniciar también, que ya después vamos a pasar un poquito la publicidad también. Así que bueno, gracias, Nicole. Este canal es para vos cuando lo necesites. Bueno, Mario, gracias. Te agradezco de corazón por el espacio, por la oferta, y ha sido un placer conversar contigo, con Peter, con Guillermo. Bueno, así que por otra oportunidad próximamente. Dale. Gracias, me despido de la audiencia también. Chau, chau. Hasta luego.